Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Algunas veces una pregunta es una trampa, pero algunas veces una pregunta es una inspiración. Me explico. Hay preguntas que algunas veces vienen personas a hacerte, no porque quieren aprender, sino porque quieren sacarte información o un argumento para luego atacarte de nuevo. Pero hay preguntas que desatan en uno algo. Hay preguntas que te inspiran a estudiar y a buscar la verdad en todo. Una de las preguntas que más controversias había cuando hicimos el seminario bíblico, me acuerdo, fue si Judas estuvo presente en la última cena, en el momento que se celebró la última cena, el pacto. Me acuerdo de un teólogo buenísimo, inglés, anglicano, que vino, nos dio una enseñanza en aquel seminario y nos enseñó que sí, que Judas estaba presente. Pero medio año después, al seminario vino un teólogo francés, también excelente teólogo, y nos enseñó que Judas no estaba presente. Y entonces me dije: adiós, ahora tengo el cacao completo. Ahora lo tengo completamente confuso. Eso me llevó a estudiar todos los textos que encontramos de la Santa Cena. La Santa Cena, como nosotros le llamamos la Pascua, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 26, en Marcos 14, en Lucas 22, en Juan capítulo 13 y en primera carta de Corintios capítulo 11 a partir del versículo 23, el apóstol Pablo, que no estuvo presente en aquella noche, él lo revela de una forma muy interesante, porque él dice que él recibió del Señor. Él dice en primera carta de Corintios 11, versículo 23, yo recibí del Señor. Parece que el Señor Jesucristo, para el Señor Jesús, la Santa Cena era tan importante que pensaba que se la tenía que revelar él personalmente al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él enseñó en la iglesia de Corinto lo que es la Santa Cena. Aunque no tenemos detalles cómo lo enseñó exactamente, pero lo explica una vez más cuando dice: porque yo recibí del Señor lo que también en antemano ya os he enseñado. ¿Y qué le enseñó el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y dice el versículo 25, y así mismo tomó también la copa después de haber cenado. ¿Por qué para nosotros, cristianos, la Santa Cena es tan importante? ¿Qué es eso, la Santa Cena? Pregunta, ¿estuvo Judas presente en aquel momento? ¿Cómo fue todo aquello? Lo bueno es que tenemos los textos de Mateo, Marcos, Lucas. Ellos mencionan la Santa Cena del mismo punto de vista.
Juan, en capítulo 13 del Evangelio de Juan, menciona la cena, el momento, pero le da otro enfoque. Y luego, el apóstol Pablo, en primera carta de Corintios 11, versículo 23, él nos enseña el mismo rito, momento, celebración de la Santa Cena con las palabras del Señor Jesús. Pero ¿por qué para nosotros cristianos es tan importante la Santa Cena? Todo verdadero cristiano, cuando hablo de verdadero cristiano, no soy yo el que decide si tú eres cristiano o no. Es el Señor. No soy yo. Yo no tengo la autoridad de ninguna forma de decidir si tú eres cristiano o no. Pero te darás cuenta que de verdad eres un verdadero cristiano cuando crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Me explico. Seas católico, evangélico, presbiteriano, anglicano, adventista, bautista o de otra denominación cristiana, todos los cristianos, verdaderos cristianos, tienen cosas en común. Lo practicamos de forma diferente, pero tenemos, como dice primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 11, el mismo fundamento. Y el fundamento es Jesucristo. El fundamento de todo es la persona de Jesucristo. Luego el apóstol Pablo, en primera carta de Corintios, dice, y cada uno que ya vea cómo edifica por encima. Yo me acuerdo, cuando aprendí este versículo, me vino a la memoria en un momento que en Florida estuvimos visitando un lugar donde un pastor le había comprado a su hija, le había comprado un lote de tierra que ya estaba preparado. Había una empresa americana que había preparado como un barrio, imagínate, como un barrio nuevo completamente, no había ni una casa, pero todas las calles ya estaban terminadas con luz, con todo, y en cada lote, en cada trozo de tierra que se podía comprar para la casa, había un fundamento. Y todas las casas tenían unas escaleras de hormigón que estaban preparadas para indicar dónde estaba la entrada de la casa. Y luego había otro lugar que se podía ver donde habían preparado todos los conectores para la cocina, para la luz. Todo estaba preparado. El fundamento, todos tenían el mismo fundamento. Todos entraban por la misma puerta. Todos a la derecha tenían la cocina. Atrás tenían el comedor. A la izquierda las habitaciones. Años después, cuando visité con ese pastor a su hija, ya no reconocí ese barrio. ¿Por qué? Porque habían completamente, ni una casa se parecía a la otra. Todas las casas tenían otra forma, otra altura, otro color. Pero yo sabía una cosa que probablemente los que habían comprado la casa no lo sabían, que todos tenían el mismo fundamento. Todas las casas, si no me equivoco, eran 10 por 10 metros, el fundamento 10 metros de ancho, 10 metros de profundo, de medio metro de altura, y todas las casas tenían el mismo fundamento. Pero ninguna casa se parecía a la otra. Cada casa era de una forma, algunas de piedra, otras prefabricadas de paneles, otras de madera, pero todos tenían el mismo fundamento. Así somos nosotros cristianos. El Espíritu Santo dio solo un fundamento, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tú y yo, y todos nosotros, sobre ese fundamento edificamos como tú y yo pensamos que hay de edificar. Ahí el Señor te da libertad. En cuanto al fundamento, no tienes ninguna libertad de cambiarlo. El fundamento de todo, la fuente de todo, el principio de todo, la razón de todo, la meta de todo,
es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y seas católico, evangélico, presbiteriano, anglicano, ortodoxo, que sea bautista, carismático, no importa, todos tenemos el mismo fundamento. Que luego sobre ese fundamento cada uno ha edificado como pensaba que era lo mejor de edificar, eso ya es otra cosa. Y todos nosotros, cristianos verdaderos, tenemos cosas en común. Todos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios en el Espíritu Santo. Todos estamos de acuerdo que el Padre es una persona, que Jesucristo es una persona y, muy importante, que el Espíritu Santo es una persona. Porque el rechazo del Espíritu Santo, en el último día, se va a revelar que es el único pecado que no se perdona. Todos los pecados serán perdonados, pero el rechazo de la persona del Espíritu Santo, de su obra, de su gracia, es la única cosa donde no hay perdón. Por eso nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Todo lugar que no cree en la persona del Espíritu Santo no es una iglesia, es una secta con doctrina diabólica. Como dice el apóstol Pablo, que en los últimos días los demonios también traerán doctrina falsa. Otra vez, es muy importante creer en Jesucristo, que Él es el único Salvador. Todo verdadero cristiano cree que solo hay una persona que nos puede salvar, que es Jesucristo. Y perdona, otra vez voy a ponerle el énfasis, es Jesucristo solo. No es Jesucristo y una virgen, o Jesucristo y un profeta, o Jesucristo y un apóstol, o Jesucristo y un santo. No, 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 no. Es solo en Jesucristo, el Hijo de Dios, encontramos el perdón, la restauración, la justicia de Dios, su amor, su cariño, y todo eso está en la gracia de Jesucristo. En la gracia está todo. Todo verdadero cristiano cree en Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu Santo como persona. Y todo verdadero cristiano también cree en el poder de la palabra de Dios. Y sabe que la Biblia tiene tanta autoridad que el mismísimo diablo, cuando suenan estas palabras, escrito está, se tiene que someter a lo que está escrito, tanto poder. Otra cosa que creemos todos los verdaderos cristianos es en la segunda venida de Jesucristo, que Él regresará y que nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo. Nadie. Algunos dicen, pastor, Jesucristo tampoco lo sabe. A ver, Jesucristo en la tierra dijo que solo el Padre lo sabe, no sabe nadie. Ni el Hijo lo sabe, dijo Jesucristo. Pregunta, ¿cuándo dijo Jesucristo eso? Cuando Él estaba en la tierra. Pero cuando Él regresó al cielo, en el cielo, entre el Padre y el Hijo, no hay ningún secreto. El Padre le revela todo al Hijo. Jesucristo en el cielo, entre Jesucristo y Dios el Padre, no hay ningún secreto. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay ningún secreto. Otra cosa que creemos todos los cristianos es en el bautismo. ¿Lo practicamos de diferentes formas? Sí, pero todos creemos en el bautismo. Y hay otra cosa que todos creemos, y a eso voy, que es la Santa Cena. Todos los cristianos practican y creen y conocen la Santa Cena. Pero ¿qué es verdaderamente la Santa Cena? ¿Por qué es tan importante que Jesucristo dijo que tenemos que hacerlo cada vez que comamos y que lo hagamos en memoria a Él? ¿Por qué es tan importante la Santa Cena? Pregunta, ¿por qué es tan importante repetir la Santa Cena?
La conversión no se repite. La salvación no se repite. Eso lo recibes una vez y ya está. Pero ¿por qué la Santa Cena se tiene que repetir y es tan importante? Y también vamos a tomar un poco de tiempo para averiguar si Judas estuvo presente en aquel momento cuando se inició el nuevo pacto, la Santa Cena. Para comprender la Santa Cena, déjame dar unos cuantos puntos y luego vamos justo a la Santa Cena. ¿De dónde viene? ¿En qué momento fue por primera vez iniciado la Santa Cena? Para eso tienes que saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando Él nació como judío. Él nació como judío, lo dice en Gálatas capítulo 4. Dice que Él nació bajo la ley. Jesucristo nació bajo la ley. ¿De qué ley estamos hablando? Jesucristo bajo la ley de Moisés nació. Juan luego dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahora, pregunta, ¿por qué era necesario que el Salvador de todo ser humano le era necesario nacer bajo la ley de Moisés? Para eso tienes que saber una cosa. Dios el Padre, solo a un pueblo, en el Antiguo Testamento primero, luego a través de las cartas del apóstol Pablo y los evangelios a nosotros, pero primordialmente, Dios el Padre solo a un pueblo le dio su ley. Solo existen 10 mandamientos y en total 613 mandamientos. Y todos esos 613 mandamientos, Dios el Padre solo se los dio a un pueblo, que es a los judíos. Son los judíos que han recibido los 10 mandamientos, más todos los otros mandamientos, primordialmente y primeramente los judíos. A través de esa revelación de la perfecta ley, como dice en Salmos 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta. Solo Dios el Padre, solo a un pueblo le dio su palabra al principio, que es a los judíos. Es muy importante que lo sepas. En esta tierra solo existe un libro, un único libro, que es santo, poderoso, impresionante. Y ese libro en verdad es una persona, porque el Verbo se hizo carne. La Biblia en verdad es la vida de Jesucristo, su carácter, su preexistencia, su obra y el momento cuando Él regresa. En la tierra solo existe un libro original de Dios, que son los 66 libros de la Biblia, porque la Biblia en verdad es una biblioteca pequeña. Contiene 66 libros, 39 en Antiguo Testamento y 27 lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. En esta tierra solo existe una palabra poderosa, impresionante, la energía, el poder de luz, de vida, de perdón. Es impresionante la Biblia. Solo un libro, que es la Biblia. No existe otro libro, ya pueden decirte lo que quieran, Corán o de los hindús, no importa. Solo existe un libro de Dios, que es la palabra viva de Dios. Es la palabra que encontramos en la Biblia. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él nació como judío. ¿Por qué? Porque solo ellos habían recibido la ley perfecta. Esa ley que si alguno hubiera cumplido esa ley, Dios el Padre prometió. Él prometió, si oyes atentamente a mi voz y cumples todo lo que yo te doy, entonces estas bendiciones te alcanzarán, dice Deuteronomio capítulo 28, 2 y 3.
Yo sé que muchas veces nosotros citamos eso pensando en nosotros, pero en la primera persona que tienes que pensar es en Jesucristo. Jesucristo cumplió todo para que tú recibas todas las promesas de Dios, como dice segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios que Él hizo en el Antiguo Testamento, a través de la obediencia de Jesucristo, para ti y para mí son sí y amén. Jesucristo fue obediente para que tú y yo vivamos bajo la gracia. Jesucristo se santificó, como dice en Juan 17, Padre, yo me santifico por ellos, para que ellos de verdad y en la verdad sean santificados. Jesucristo vivió la vida bajo la justicia, para que tú y yo, bajo la gracia, recibamos esa justicia. Y Jesucristo, para ser el Salvador, el único Salvador, y me da gracia cuando yo oigo a otra persona decir, Jesucristo era el más santo. ¿Así? ¿Y quién era el segundo? No hay nadie como Jesucristo. ¿Sabe, querido oyente? Mire, antes de Jesucristo y detrás de Jesucristo, jamás nadie en esta tierra, en este planeta, ha nacido sin pecado, ha vivido sin pecado y ha vivido una vida perfecta. Nadie. Jesucristo es el único santo que jamás anduvo por esta tierra. El único. Él es el único. No lo puedes comparar con nadie. Porque cuando Jesucristo vino, y ahora tienes que saber una cosa. Cuando Dios el Padre nos creó, nosotros nos apartamos de Dios el Padre. Él nunca se apartó de nosotros. No. Nosotros nos apartamos del Señor. Pero Dios el Padre, en su infinito, cariñoso amor que nos tiene, nos quiso atraer. Pero había un problema, que su naturaleza no es compatible con la nuestra. Por eso, Él buscó a una persona que, hablando como se dice en Andalucía, para darle la vuelta a la tortilla. Me explico. En la carta de Romanos 5, el apóstol Pablo dice que por una persona entró la injusticia. Por una persona entró la muerte. Por una persona entró la cautividad. Por una persona entró el abismo entre Dios, el Creador y la creación. Esa persona era Adán. Adamá, como se dice. Adán y Eva. Ok. Pero si algo funciona en lo negativo, también funciona en lo positivo. Si por un hombre entró lo malo, Dios el Padre solo tenía que encontrar otro hombre para que entre lo bueno. Si por un hombre malvado, desobediente, entró la muerte, si Dios el Padre encuentra a uno obediente, podía entrar la vida. Si por un hombre y sus decisiones entró la injusticia, Dios el Padre solo tiene que encontrar a otro que entre la justicia. Si por uno entró la condenación, entonces Dios el Padre solo tenía que encontrar un hombre perfecto para permitir que entre la gracia. Pero hay un problema. Él buscó y no encontró. En el profeta Ezequiel capítulo 22, dice el Señor, versículo 30, que Él buscó a un hombre. Él buscó a uno para que repare esa relación. Y no pudo, no encontró a nadie. Porque Dios el Padre no encontró a nadie, Él tomó la iniciativa. Si Él no encontró a nadie, porque todos pecan, nacen con la tendencia de pecar y pecan en algún momento y están descualificados para ser el Salvador, ¿qué hizo Dios el Padre? Él, hablando con su Hijo Jesucristo, que en el cielo es llamado el Verbo, y el Espíritu Santo,
Tienes que imaginártelo como una conferencia, una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Padre le dijo: Hijo, alguien de nosotros tiene que bajar y salvarlos. Y Jesucristo dijo: Papá, yo bajaré. Y el Padre le dijo: sí, hijo, pero si bajas a la tierra tienes que saber una cosa. No puedes bajar como el Dios de la gloria. Tienes que nacer como hombre, con carne, con sangre. Vas a conocer una cosa que se llama sudor. Vas a conocer una cosa que se llama hambre. Vas a tener una experiencia que se llama soledad. Y vas a tener una cosa que nunca sentiste antes, que se llama dolor. Todo eso está en la carne. Si bajas para abajo, acuérdate, tienes que nacer como hombre completamente como ellos. Y Jesucristo, el Verbo, se hizo carne. Habitó entre nosotros. Y ahora tienes que saber una cosa. Jesucristo era hombre de naturaleza, pero Dios de identidad. Él era hombre, tanto hombre que se durmió en una barca, pero tanto Dios que se levantó y calmó el viento y las olas. Él era tanto hombre que lloró en la tumba de Lázaro, pero era tanto Dios que resucitó a Lázaro. Era hombre que se preocupó tanto por la gente que percibió el hambre que tenían, pero era tanto Dios que multiplicó los panes y todos comieron todo lo que necesitaban. Jesucristo era hombre de naturaleza, pero Dios de identidad. Hombre y Dios a la misma vez. Sé que es un misterio, pero la fe conoce, cree, confía y descansa en esos misterios de la fe. Ok. Y cuando Jesucristo vino, Él vino para ser ese hombre que iba a acercar a todo ser humano de nuevo a Dios. Él nació sin pecado. ¿Podía haber pecado? Sí, claro. Siempre estaba la opción que Jesucristo podía haber pecado. Si esa opción nunca existiera, Jesucristo no podía ser el Salvador. La razón por que Jesucristo merece incluso más adoración, alabanza, admiración es: ¿Él podía haber pecado? Sí. ¿Él pecó? No. ¿Él podía ser desobediente? Claro. Pregunta: ¿fue desobediente? Never, jamás. Por eso tienes que saber un misterio. Jesucristo, Dios y hombre a la misma vez, quiero que sepas una cosa. Jesucristo venció al reino de Satanás, no en primera línea como Dios, porque eso es ninguna pregunta que Él puede, es obvio. Jesucristo venció a Satanás y a los demonios como hombre. Esa es la gran victoria de Jesucristo. Él venció a la muerte como hombre, no solo como Dios, sino como hombre. Sí, Jesucristo era hombre de naturaleza y Dios de identidad a la misma vez. Y para ser ese gran Salvador, Jesucristo tuvo que cumplir todos los mandamientos. ¿De cuántos mandamientos estamos hablando? Primero, de los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos en hebreo contienen 174 palabras. Y es interesante que el mandamiento con más palabras de los 10 mandamientos, el que necesita 1/3 de todas las palabras de los 10 mandamientos, solo se usa para el mandamiento del Shabbat. El mandamiento de guardarás el Shabbat es el mandamiento más largo. Y también es interesante que los fariseos, los saduceos y luego otros escuelas rabinas añadieron, sujétate, hasta 10,000 mandamientos humanos al mandamiento del Shabbat. 10,000 mandamientos, explicaciones o aplicaciones humanas al día del Shabbat. Ok. En otro momento vamos a tratar el tema si los cristianos tienen que celebrar el Shabbat y qué es el Shabbat verdadero.
Ok. Y Jesucristo cumplió todos los mandamientos. Pero había un mandamiento, uno, que le faltaba cumplir para cerrar todo el tema del Antiguo Testamento. Jesucristo no pudo irse de esta tierra sin cumplir toda la ley de Moisés, como dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice que Jesucristo es el fin o la meta, como dice en griego, el telos, o es el todo de la ley. Jesucristo es el fin de la ley. Ok, y ahora mirad. Para cerrar su vida perfecta, para cumplir todo el Antiguo Testamento y para convertirse en el único Salvador de todo ser humano, Jesucristo tuvo que cumplir todas las leyes del Antiguo Testamento. Y entonces llegó la última noche. Y Jesucristo, sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿dónde quieres que celebramos la Santa Cena? O mejor dicho, el Pesach. Porque tienes que saber que la palabra española Pascua viene del hebreo, que se llama Pesach, Pesach, que significa pasar rápido o saltar sobre encima, o hay otro término en español que he aprendido que se llama hacer la vista gorda. También se puede usar así. Pesach significa pasar de algo, saltar sobre algo, o rápidamente pasar al lado de algo y no verlo. Pero déjame explicarle, tranquilo. La palabra Pesach, de ahí viene la palabra Pascua. ¿Y cuándo y por qué todos los judíos celebran la Pascua hebrea? ¿Por qué todos los judíos? Si en Alemania, en Marruecos hay muchos judíos, en todos lugares, en Etiopía, en los Estados Unidos, ¿por qué todos los judíos celebran el Pesach? ¿Qué es eso, el Pesach? ¿Por qué era necesario que Jesucristo celebre la Pascua, el Pesach? En Juan capítulo 13 hay un versículo interesante. El versículo 1 dice que antes de la fiesta de la Pascua. Y ahora tenéis que saber una cosa, queridos hermanos. Jesucristo celebró la Pascua antes que la mayoría de los judíos. Déjame explicarte. Hoy todavía los ortodoxos, ellos no celebran los Reyes Magos como nosotros. Los ortodoxos lo celebran en otro tiempo, pero por lo menos lo celebran. Y entre nosotros cristianos, no todos los cristianos celebran en la misma fecha las mismas fiestas. En aquel momento también, la Biblia dice que antes de la Pascua, Jesucristo celebró la Pascua. Antes de la Pascua celebró Jesucristo la Pascua. ¿Por qué? Porque en el momento que el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, a las 4 de la tarde al próximo día, estaba celebrando el momento de la Pascua según el rito hebreo, fue el momento cuando Jesucristo murió. Cuando el Cordero en el templo murió, fue el momento donde el Cordero de Dios a las puertas de Jerusalén murió. Jesucristo celebró la Pascua un día antes que la mayoría de los judíos. ¿Por qué? Antiguamente habían diferentes calendarios. Los fariseos, los saduceos, los esenos tenían diferentes calendarios. Tenían la misma fiesta, pero lo celebraban de otra forma. Y los esenos, a donde ellos vivían en ese barrio que hoy conocemos como el monte de Sión, allí los esenos, ellos estaban allí. Porque ellos sabían de las escrituras del Antiguo Testamento que de Sión iba a venir el Salvador. Por eso ellos le esperaban en Sión. Ok. Y ellos celebraban la Pascua un día antes que todos. Y probablemente Jesucristo, en el
día que los escenos celebraron la Pascua, él también celebró la Pascua, probablemente. No sabemos cuándo Jesucristo exactamente fue crucificado. Hay unos cuantos indicativos que nos enseñan que probablemente no fue el viernes, sino el jueves, pero eso lo vamos a tratar en otro momento. Pero lo que sí sabemos es cuándo resucitó. Cuando Jesucristo celebra la Pascua, quiero que me acompañéis ahora a unos pensamientos, por favor. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es el Pesach? ¿Por qué los judíos lo celebran en todo el mundo? Y quiero decirte, y quiero que estés atento a una cosa. Yo he celebrado con judíos en España, en Israel, incluso en Israel, no en tiempo del Pesach, interesante, en octubre, en noviembre, habían algunos que lo celebraron. Y en Alemania he celebrado el Pesach, la Pascua, con judíos. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que cada uno la celebra de otra forma. El uno lo celebra con esto, el otro con esto, el otro con velas, el otro con vino, el otro con 3 copas de vino, el otro con 4, el otro con 2. Ok. Pero hoy, junto contigo, quiero ver cómo se celebraba originalmente la Pascua. Y quiero ir a un punto, porque es muy importante que sepas. La Pascua, el Pesach, Dios el Padre, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1, le habló a Moisés y dijo, se acabó. Bueno, esa es la traducción que no habla hoy. Se acabó porque Dios el Padre había enviado 9 plagas y ahora iba a venir la última, que era la muerte de todo primogénito, porque Faraón, duro de corazón, no quiso dejar salir a Israel. Israel estaba 430 años en Egipto. De esos 430 años, 30 años estaban en paz, mientras José, o como le llamaron en en Egipto, Safenat Paneah, mientras él vivía, todo estaba bien. Cuando José murió, la cosa cambió. Y los judíos tuvieron 400 años de cautividad. 430 años estuvieron allí, pero 400 años de cautividad. En la última noche, Dios lo iba a sacar. Y él le dijo, y una anécdota pequeña. Y Dios el Padre le dijo a Moisés en Éxodo 12, versículo 2. Dijo, este mes será el principio de tu nuevo calendario. Otra vez. Hoy empieza un nuevo calendario en tu vida. ¿Sabes, querido oyente? Nosotros podemos arrebatar esa palabra, esa profecía, esa promesa para nosotros. Cuando celebres la Pascua, es como si te despojas del antiguo calendario y en tu vida empieza de nuevo. La Pascua es el principio del año agradable del Señor. Si para los judíos el Pesach era el principio, para nosotros la Pascua es el principio de una nueva vida con Jesucristo. Y Dios el Padre dijo, mira, este es el principio de tu nuevo calendario. Y en el día 10 del primer mes dice, tómese cada uno un cordero. Si la familia es muy pequeña, juntaron 2 familias. Y luego dice, y guardaron hasta el día 14. El 14 del mes. 4 días estuvo el cordero con la familia. Y dice, entonces había que inmolarlo, moría. Y luego dice, y había que coger sangre de ese cordero. Y dice, y tomarán la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa donde comen. ¿Por qué? Porque vendrá el ángel de la muerte, the dead angel. Y cuando venga el ángel de la muerte, Abaddon en hebreo o Apollyon en griego, cuando venga el ángel de la muerte y vea la sangre, no puede entrar a esa casa. Y oye
como dice, versículo 8, atención, en aquella noche comerán la Pascua, el rito hebreo original, atención, comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas. Otra vez, 3 cosas son mencionadas: carne asada, pan sin levadura y hierbas amargas. Hay una cosa que no es mencionada, ¿sabes qué? El vino. En ningún momento habla del vino. Y ahora después vamos a eso. Y dice la Biblia, tenéis que comerlo completamente. No solo lo que te gusta, sino completamente. Tienes que comerte las palabras de Jesucristo completamente. No solo lo que te gusta y lo otro lo dejas por ahí. No. Y dice la Biblia, y lo comeréis